¿Se han sentido flojos últimamente? ¿Un poco más cansados de lo habitual? ¿Tienen dolores que parecen no irse nunca? ¿De esos que les hacen pensar que algo va mal? Bueno, puede que estos sean síntomas de un problemilla silencioso llamado inflamación crónica. Ahora, igual están pensando, ¿inflamación? ¿Eso no es como cuando uno se tuerce un tobillo? Y tendrían razón, esa es la inflamación aguda, la forma natural del cuerpo de curarse a sí mismo. La inflamación crónica, por otro lado, es como tener la alarma de incendios sonando 24 horas al día, 7 días a la semana. En vez de ayudar, empieza a dañar el cuerpo con el paso del tiempo. Hablamos de un montón de problemas de salud, desde enfermedades del corazón y diabetes, hasta artritis e incluso algunos tipos de cáncer. Las estadísticas son bastante alarmantes, y es algo que todos deberíamos tener en cuenta. Pero tranquilos, no todo son malas noticias. En este vídeo, nos adentraremos en el mundo de la inflamación crónica. Veremos qué es, qué la causa, y lo más importante, cómo combatirla de forma natural. Exploraremos el poder de la comida, el ejercicio, la gestión del estrés, y mucho más. También descubrirás cómo reducirla de forma natural, combinando hábitos diarios con procesos celulares como autofagia, mitofagia, cetosis y biogénesis mitocondrial. Así que quédense, suscríbanse al canal y prepárense para aprender a vivir una vida más sana y sin inflamación. Ya hemos hablado de que la inflamación es la forma en que el cuerpo se protege, ¿verdad? Imaginaos que os hacéis un corte, por ejemplo. La zona de alrededor se pone roja, se hincha y duele. Eso es la inflamación haciendo su trabajo, atraer glóbulos blancos para combatir la infección y curar la herida. Pero aquí está el problema. A veces, esa respuesta inflamatoria se queda atascada, funcionando a tope. Es como si el sistema de defensa de vuestro cuerpo estuviera siempre en alerta máxima, incluso cuando no hay ningún peligro. Y con el tiempo, esa inflamación constante puede empezar a dañar vuestros propios tejidos y órganos. Hablamos de enfermedades graves como las enfermedades del corazón, donde la inflamación daña los vasos sanguíneos, y la diabetes tipo 2, donde afecta la producción de insulina. Incluso la artritis, que causa dolor en las articulaciones, está relacionada con la inflamación crónica. Así que sí, es algo que definitivamente queremos controlar. Ahora, os preguntaréis qué causa esta inflamación crónica. Bueno, hay algunos culpables habituales y hablaremos de ellos enseguida. Pero de momento, recordad que la inflamación crónica es una amenaza silenciosa, a menudo sin síntomas claros hasta que es demasiado tarde. Entonces, ¿cuáles son esos culpables ocultos que disparan la inflamación crónica? Bueno, uno de los mayores culpables es nuestra dieta moderna. Ya saben, todos esos alimentos procesados, llenos de azúcar, grasas malas e ingredientes artificiales. Sí, esos son como fábricas de inflamación. Piensen en ello. Su cuerpo no está diseñado para procesar esas cosas. Es como intentar echarle gasóleo a un Ferrari. Simplemente no funciona bien, y puede llevar a un montón de problemas, incluyendo, ¿lo han adivinado?, inflamación. Pero no se trata solo de lo que comemos. También se trata de nuestro estilo de vida. El estrés crónico, por ejemplo, contribuye mucho a la inflamación. Cuando estamos constantemente estresados, nuestros cuerpos liberan hormonas como el cortisol, que de hecho pueden provocar inflamación en todo el cuerpo. Y no nos olvidemos de las toxinas ambientales. Desde el aire que respiramos hasta el agua que bebemos. Estamos expuestos a un cóctel de químicos y contaminantes que pueden desencadenar inflamación. Así que sí, es un problema complejo con muchos factores implicados. Pero la buena noticia es que hay muchas cosas que podemos hacer para combatirla. Comer bien es clave para combatir la inflamación. Alimentos ricos en antioxidantes, como las frutas y las verduras, ayudan a eliminar los radicales libres que causan inflamación. Especias como la cúrcuma y el jengibre, también pescados con omega 3, tienen propiedades antiinflamatorias naturales que son buenas para nuestra salud. Hacer ejercicio regularmente no solo fortalece nuestros músculos y huesos, sino que también reduce los indicadores de inflamación en el cuerpo, mejorando así nuestra salud general. Incluir actividades como caminar, hacer yoga o levantar pesas
puede ser muy beneficioso para reducir la inflamación. El estrés que se alarga en el tiempo, el estrés crónico, es un factor que sabemos que produce inflamación. Aprender a manejar el estrés, por ejemplo, practicando meditación o respirando profundamente, puede ayudar a mantener la inflamación a raya. Si incluimos estas prácticas en nuestra rutina diaria, en nuestras actividades de cada día, puede ser muy beneficioso contra la inflamación. Seguimos hablando de la inflamación crónica y de cómo combatirla de forma natural. Ya hemos hablado de varios temas, desde la dieta y el ejercicio hasta la gestión del estrés. Pero hay un elemento crucial que no podemos olvidar: dormir. Verán, dormir lo suficiente no se trata solo de sentirse descansado, es fundamental para nuestra salud y bienestar general. Cuando dormimos, nuestro cuerpo entra en modo de reparación. Es como una puesta a punto nocturna, donde nuestras células se regeneran, nuestros músculos se reconstruyen y nuestra energía se restaura. ¿Y saben qué? Este proceso es esencial para mantener la inflamación a raya. Por otro lado, la falta de sueño crónica lo desbarata todo. Altera nuestro equilibrio hormonal, debilita nuestro sistema inmunológico y crea el ambiente perfecto para que la inflamación aumente. Piensen en ello de esta manera. Imaginen que su cuerpo es el motor de un coche. Si constantemente lo aceleran al máximo sin darle un respiro, al final se va a sobrecalentar y se va a estropear. Dormir es como darle a su motor la oportunidad de enfriarse, repostar y prepararse para funcionar a la perfección. Entonces, ¿cuánto sueño es suficiente? Aunque varía de una persona a otra, la mayoría de los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño de calidad cada noche. Y no, recuperar el sueño los fines de semana no es suficiente. La constancia es la clave. Ahora, sé lo que están pensando. Dr. Mike, me encantaría dormir más, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Créanme, lo entiendo. Pero aquí tienen una buena noticia. Hay estrategias sencillas pero efectivas que pueden incorporar a su rutina diaria para mejorar su higiene del sueño. Hablamos de crear una rutina relajante para antes de acostarse, optimizar su entorno de sueño y evitar la cafeína y el alcohol antes de ir a la cama. Recuerden, priorizar el sueño es una de las mejores inversiones que pueden hacer para su salud y bienestar a largo plazo. Hablemos de la salud intestinal, amigos. Os sorprendería saber cuánto influye vuestro intestino en vuestra salud en general. Es mucho más importante de lo que pensáis. De hecho, a menudo se le llama nuestro segundo cerebro. ¿Y por qué? Pues porque en él viven billones de bacterias, hongos y otros microorganismos. Todos ellos forman nuestra microbiota intestinal. Este ecosistema tan complejo se comunica directamente con nuestro sistema inmunitario, influyendo así en la inflamación de todo el cuerpo. Imaginad que vuestra microbiota intestinal es como un jardín. Cuando está lleno de bacterias beneficiosas, es como un ecosistema equilibrado donde todo funciona correctamente. Estas bacterias beneficiosas nos ayudan a digerir los alimentos, a producir vitaminas importantes y a protegernos de los gérmenes perjudiciales. Pero si nuestra microbiota intestinal está desequilibrada, es como si el jardín se llenara de malas hierbas. Este desequilibrio, que se llama disbiosis, puede causar muchos problemas, incluyendo un aumento de la inflamación. ¿Y qué causa este desequilibrio? Bueno, hay varios factores que pueden influir, como comer muchos alimentos procesados, el estrés, tomar antibióticos e incluso la contaminación. La buena noticia es que podemos tomar medidas para cuidar nuestra microbiota intestinal y restablecer el equilibrio. Y todo empieza con nuestra alimentación. Comer alimentos ricos en fibra, prebióticos y probióticos es como proporcionar a nuestro jardín intestinal los nutrientes que necesita para estar sano. La fibra es el alimento de las bacterias beneficiosas, y los prebióticos las ayudan a crecer. Los probióticos son bacterias beneficiosas que ayudan a repoblar y diversificar nuestra microbiota intestinal. Así que, a comer muchas frutas, verduras, cereales integrales y alimentos fermentados como yogur y kéfir. Hemos hablado de la importancia de un estilo de vida saludable para combatir la inflamación, y eso incluye una dieta equilibrada, ejercicio regular, gestión del estrés y dormir bien. Pero ¿sabían que algunos suplementos naturales
¿También pueden ayudarnos en nuestra lucha contra la inflamación? Ahora, quiero dejar una cosa clara. Los suplementos nunca deben sustituir un estilo de vida saludable, pero pueden ser un complemento útil para un enfoque integral. Un poderoso aliado en la lucha contra la inflamación son los ácidos grasos omega 3. Estas grasas saludables, que se encuentran en abundancia en pescados azules como el salmón, la caballa y las sardinas, tienen potentes propiedades antiinflamatorias. Funcionan reduciendo la producción de sustancias químicas inflamatorias en el cuerpo. Si no les gusta el pescado, no se preocupen. También pueden encontrar omega 3 en suplementos como el aceite de pescado o suplementos de omega 3 a base de algas. Otra estrella en el mundo de los antiinflamatorios naturales es la cúrcuma. Esta especia de color amarillo intenso, un básico de la cocina india, contiene un potente compuesto llamado curcumina, que ha demostrado tener potentes efectos antiinflamatorios. La curcumina funciona bloqueando las vías inflamatorias en el cuerpo. Pueden incorporar la cúrcuma a su dieta añadiéndola a los curries, batidos o incluso a un vaso de leche caliente. También hay disponibles suplementos de cúrcuma. El jengibre es otro héroe culinario con un largo historial de uso medicinal. Esta raíz picante contiene unos compuestos llamados gingeroles, que han demostrado tener propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Recuerden, antes de empezar a tomar cualquier suplemento nuevo, siempre es buena idea hablar con su médico, sobre todo si tienen alguna enfermedad o están tomando otros medicamentos. Sabéis que me encantan los hábitos saludables, y uno de los más sencillos, pero a la vez de los más eficaces, es mantenerse bien hidratado. Pensadlo así. Cuando estáis deshidratados, vuestro cuerpo es como un coche con poco aceite. Puede seguir funcionando, pero no al 100%. La inflamación puede aparecer con más facilidad, y a vuestro cuerpo le cuesta más deshacerse de las toxinas que la provocan. Lo ideal es beber unos 2 litros de agua al día, más o menos, dependiendo de lo activos que seáis y del tiempo que haga. Pero no tenéis por qué beber solo agua todo el día si no os apetece. Podéis añadirle sabor con unas rodajas de pepino, limón, o incluso algunas frutas del bosque para darle un toque natural. Y recordad, hidratarse no significa solo beber agua. Las frutas y verduras como la sandía, el pepino y las naranjas están llenas de electrolitos y contienen mucha agua, así que son estupendas para hidratarse. Además de los hábitos diarios, nuestro cuerpo tiene procesos internos que ayudan a reducir la inflamación desde adentro. Conocerlos te permitirá potenciar tu salud y energía de manera natural. La autofagia es la limpieza natural de las células. Elimina componentes dañados que generan inflamación y estrés oxidativo. La autofagia se activa con ayuno intermitente, antioxidantes, sueño reparador y ejercicio alta intensidad. La mitofagia renueva las mitocondrias dañadas. Las mitocondrias defectuosas producen radicales libres que aumentan la inflamación. Renovarlas mejora la energía celular y reduce inflamación. Estos procesos se activan junto con hábitos saludables. Diarios es la clave para reducir inflamación y mejorar tu bienestar. Para profundizar en cada uno, revisa nuestros videos sobre autofagia, mitofagia, cetosis y biogénesis en este canal. Muy bien. Vamos a hablar de algo que no siempre tenemos en cuenta cuando hablamos de inflamación. Las toxinas del medio ambiente. Estamos expuestos a un montón de sustancias químicas cada día, desde el aire que respiramos hasta los productos que utilizamos. Nuestro cuerpo hace un trabajo fantástico filtrando muchas de estas cosas. Pero con el paso del tiempo, la exposición continua a cosas como la contaminación, los productos de limpieza fuertes e incluso los pesticidas en la comida puede sobrecargar nuestro sistema. Es como si nuestro filtro interno se atascara y la inflamación se desbordara. Entonces, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, fijaos en los productos que usáis. Elegid productos de limpieza naturales siempre que podáis y comprad fruta y verdura ecológicas en cuanto tengáis la oportunidad. Todo suma. En segundo lugar, recordad que vuestra casa debería ser vuestro santuario. Aseguraos de que esté bien ventilada y pensad en comprar un purificador de aire.
sobre todo si vivís en una ciudad o en una zona con mucha contaminación. Bueno, vamos a ver en detalle algunos de mis remedios naturales favoritos para la inflamación. No son remedios mágicos, pero añadirlos a un estilo de vida saludable puede marcar una gran diferencia. Primero, tenemos el poder de las plantas. Las infusiones como el té de jengibre, la manzanilla y el té verde están llenas de antioxidantes y tienen propiedades antiinflamatorias. Son como un bálsamo relajante para vuestro interior. Ahora, hablemos del ingrediente estrella antiinflamatorio, la cúrcuma. Podéis añadirla a batidos, sopas o incluso mezclarla con un poco de miel para un capricho rápido y delicioso. Y no os olvidéis del aloe vera. Esta planta es una superestrella a la hora de calmar la inflamación, tanto interna como externamente. Podéis beber zumo de aloe vera o aplicarlo sobre quemaduras o piel irritada. Hemos hablado mucho sobre cambios en el estilo de vida para combatir la inflamación, pero ¿sabían que también existen algunos remedios naturales muy potentes que pueden incorporar fácilmente a su rutina? Hablemos de algunas infusiones relajantes, por ejemplo. El té de manzanilla. Conocida por sus propiedades calmantes, la manzanilla también tiene beneficios antiinflamatorios que pueden ayudar a su cuerpo a combatir la inflamación de forma natural. Y luego tenemos el té verde, una auténtica mina de antioxidantes. El té verde contiene un tipo específico de antioxidante, llamado catequinas, que se ha relacionado con la reducción de la inflamación en todo el cuerpo. Disfrutar de una taza de té verde con regularidad puede ser una excelente manera de cuidar su salud en general y combatir la inflamación. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre cómo combatir la inflamación, pero cambiemos un poco de tercio y hablemos de algunos errores comunes que podrían estar, en realidad, echando más leña al fuego de la inflamación en su cuerpo. Les sorprendería saber que algunos de estos son hábitos diarios en los que muchos de nosotros ni siquiera pensamos. Uno de los mayores culpables se esconde a plena vista: el azúcar. Y no me refiero solo a esa cucharadita que le echan al café. Me refiero a los azúcares añadidos que se esconden en los alimentos procesados, las bebidas azucaradas e incluso en opciones aparentemente saludables como los yogures de sabores. El consumo excesivo de azúcar crea un ambiente proinflamatorio en el cuerpo, así que reducir su consumo es crucial. Otro hábito furtivo es llevar un estilo de vida sedentario. En el mundo actual es fácil quedar atrapado en un ciclo de estar sentado durante horas y horas, ya sea en un trabajo de oficina, en el coche o en el sofá. Pero la cuestión es que nuestros cuerpos no están diseñados para eso. La falta de actividad física contribuye a la inflamación sistémica, lo que aumenta el riesgo de un montón de problemas de salud. Y aunque pueda no parecer directamente relacionado con la inflamación, el estrés crónico es un factor importante. Cuando están constantemente estresados, su cuerpo bombea cortisol, la hormona del estrés. Si bien el cortisol tiene sus usos, unos niveles crónicamente elevados pueden, de hecho, suprimir su sistema inmunológico y contribuir a, lo han adivinado, la inflamación. Hemos estado profundizando en el mundo de la inflamación, explorando sus causas, consecuencias y formas de combatirla. Pero, ¿cómo podemos saber si realmente tenemos inflamación crónica? Bueno, no siempre es obvio, ya que los síntomas pueden ser sutiles y fáciles de confundir con otras molestias. Aquí es donde entran en juego algunas pruebas útiles. Una de las maneras más comunes de medir la inflamación es con un simple análisis de sangre que busca un marcador llamado proteína C reactiva, o PCR. El hígado produce la PCR en respuesta a la inflamación, así que unos niveles altos pueden indicar que algo va mal. Imagínenselo como si nuestro cuerpo lanzara una señal de alerta de que algo necesita atención. Otra prueba que su médico podría recomendar es la velocidad de sedimentación globular, o BSG. Esta prueba mide la rapidez con la que los glóbulos rojos se agrupan y se depositan en el fondo de un tubo de ensayo. La inflamación puede hacer que estas células se junten más rápido, lo que resulta en una BSG más alta. Ahora bien, es importante recordar que estas pruebas no dan una imagen completa por sí solas.
Su médico tendrá en cuenta su historial médico, sus síntomas y otros factores para entender completamente su estado de salud. Pero saber que estos marcadores existen puede darnos la posibilidad de tener conversaciones bien informadas con nuestro profesional de la salud y cuidar de nuestra salud. Recuerden, el conocimiento es poder, y entender nuestro cuerpo es el primer paso para sentirnos lo mejor posible. Ahora que ya entendemos mejor la inflamación crónica y cómo afecta a nuestro cuerpo, es hora de ponerse en marcha. No se trata de hacer cambios radicales de la noche a la mañana, sino de incorporar hábitos saludables poco a poco y con constancia. Recordad, pequeños cambios pueden tener una gran repercusión en nuestra salud a largo plazo. Lo primero y más importante es la comida. Tenemos que centrarnos en comer alimentos frescos y naturales, como fruta, verdura, legumbres, frutos secos y semillas. Estos alimentos están llenos de antioxidantes, fibra y nutrientes esenciales que combaten la inflamación. Al mismo tiempo, debemos reducir al mínimo el consumo de alimentos procesados, azúcares refinados, grasas trans y bebidas azucaradas, ya que estos productos aumentan la inflamación en el cuerpo. El ejercicio físico también es un pilar fundamental. No hace falta que nos convirtamos en atletas profesionales, pero sí es importante mover el cuerpo con regularidad. Andar, nadar, bailar, hacer yoga o cualquier actividad que os guste y os mantenga activos durante al menos 30 minutos al día, será beneficioso para reducir la inflamación y mejorar la salud en general. Y no nos olvidemos del descanso. Dormir bien es fundamental para que nuestro cuerpo se recupere y se regenere. Mientras dormimos, se producen procesos antiinflamatorios que nos ayudan a mantener un equilibrio saludable. Intentad establecer una rutina de sueño regular, durmiendo entre 7 y 9 horas cada noche. Un buen descanso se notará en una mejor salud y unas defensas más fuertes. Como médico, he visto de primera mano cómo la inflamación crónica puede afectar negativamente la salud de las personas. Pero también he sido testigo del increíble poder que tiene el cuerpo para curarse a sí mismo, cuando le damos las herramientas adecuadas. Al adoptar un estilo de vida saludable, basado en una alimentación equilibrada, ejercicio regular, control del estrés y un sueño reparador, podemos revertir la inflamación crónica y mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Recuerden que esto es un viaje, no una carrera. Habrá días buenos y días malos, pero lo importante es ser constantes y mantener la motivación. Si se sienten agobiados, comiencen con pequeños cambios graduales. Incorporen una ración extra de verduras a su dieta, salgan a caminar durante 15 minutos al día, practiquen ejercicios de respiración profunda para reducir el estrés. Cada pequeño paso cuenta, y recuerden, no están solos en este camino. Compartan esta información con sus seres queridos, amigos y familiares. Juntos podemos crear una comunidad más sana y bien informada. No subestimen el poder de la información y el apoyo mutuo. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Y lo más importante, compartan su experiencia en los comentarios. ¿Qué medidas están tomando para combatir la inflamación crónica? Sus comentarios y preguntas son muy valiosos para mí y para toda la comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje hacia una vida más saludable. Nos vemos en el próximo video de Vida y Secretos Naturales, donde seguiremos descubriendo juntos el poder de la naturaleza para mejorar nuestra salud. Y recuerden que la información es poder. Y al tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud, estamos invirtiendo en nuestro bienestar a largo plazo. Hasta la próxima.